Hola, buenas noches, bendiciones, gloria y honra para el que todo lo puede, para el Dios de lo imposible. La gloria y la honra, el honor siempre serán para Él. Lo alabamos, lo bendecimos y bendigo a cada uno de los que viven orando por este ministerio, por los que claman de día y de noche. Hoy es un día más, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias a Dios por estar nuevamente conectados a través de estos medios hermosos, que los bendecimos, pero sabemos que Dios tiene todo bajo control, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que es el Dios de lo imposible. De manera que, amados MGA, Ministerio Grupo Amor, buenas noches. Hoy, miércoles de Águilas. Las Águilas nos remontamos sobre las circunstancias y siempre terminamos victoriosos en el nombre de Jesús y se renuevan nuestras fuerzas. Bienvenidos para los que son de casa, para los que están llegando. La gloria, la honra, el honor para el Señor. Estamos gozosos de poder estar nuevamente con ustedes el próximo domingo 10:30 de la mañana. Y así todo lo que Dios está haciendo en estos tiempos hermosos. Martes, varones conforme el corazón de Dios. Viernes, mujeres conforme el corazón de Dios. Y todos los días, tiempo de oración, orando sin cesar, como a nuestro Padre Celestial le place que lo hagamos. Les damos la bienvenida, amados. Orar, no dejemos de orar. Vemos la gloria de Dios cada vez que doblamos nuestras rodillas y levantamos nuestras manos y nuestro clamor al cielo, a través de la espada, de la palabra de Dios, que es nuestra Biblia. Así que disfruten, dispongan su corazón. En esta noche dispongan su ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, para recibir el banquete que trae Dios en esta noche para nuestras vidas, para las de ustedes y para las nuestras. Y ahora disfruten de una bella alabanza a través de nuestro salmista Daniel Mieles, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Te invito a que confíes en Dios, porque en Él nada se pierde, su palabra siempre se cumplirá, pase lo que pase. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Me haces mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aunque pase el tiempo, sé, confiamos en ti, Señor, que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Me haces mi seguridad.
lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Bueno, amados, Dios los bendiga. Qué bueno estar hoy de nuevo con todos ustedes. Nos gozamos profundamente como pastores del Ministerio Grupo Amor junto con mi esposa de poder estar de nuevo con ustedes en sus casas, compartiendo este tiempo con Dios, recibiendo de su amor, de su fidelidad, su presencia, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré y no te desampararé, dice el Señor. Y aquí yo estaré con vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo. Antes de ascender a la presencia del Padre, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra bendición, saber que Él está con nosotros. Sentimos su presencia. ¿Alguien siente su presencia hoy? Y la gracia, Señor. Y tienes que haberla sentido todo este tiempito en el que no nos hemos visto. Tienes que sentir esa presencia siempre, porque ahí es donde está el gozo del creyente. Nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Eso se lo dijo a Tomás, porque él era de los que decía, hasta no ver, hasta no meter el dedo en la llaga, no creeré. Y nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que creen sin ver, los que pueden reconocer su presencia, como dice ahí en Hebreos, ¿no? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy le damos gracias al Señor por este día. Bendecimos a cada uno de los siervos de Dios que está ahí al frente. Bendecimos a cada persona, cada familia representada en cada uno de ellos. Y vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por su bendición, por su presencia, por su amor, por la salvación que nos ofrece en Cristo Jesús, porque Él está aquí con nosotros y conoce las circunstancias de cada uno. Vamos a darle gracias. Padre de la gloria, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la unción de tu Santo Espíritu, hoy te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está frente a esta pantalla, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy bendecimos a todos aquellos que están enfrentando circunstancias difíciles, sabiendo, Padre de la gloria, que si estamos aferrados a ti, Señor, tú te glorificas, Padre de la gloria. De los que no te conocen, oramos para que ellos te conozcan. Oramos por los enfermos hoy de COVID-19. Oramos por las personas enfermas de cualquier tipo de enfermedad en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que la oración del justo es eficaz, Señor, que recibas esta oración y todos los que están viendo este mensaje sean bendecidos hoy, si han tenido la fe, Padre de la gloria, para orar junto con el pastor en este momento, Padre de la gloria. Colocamos esas peticiones, esas oraciones, reprendemos toda actividad maligna, todo temor, toda ansiedad, toda enfermedad, toda opresión emocional, toda opresión económica, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos, Señor, tu presencia, el gozo, Señor, de tu presencia, el fruto de tu espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gracias, Señor, porque tu presencia hoy nos fortalece, hoy nos renueva como a las águilas, y te damos toda la gloria y toda la honra, porque creemos, Señor, en tu presencia, creemos en que tú eres fiel y que tus promesas se cumplen en nuestras vidas. Gracias, amén, Señor, amén, en el precioso nombre, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Amados, gloria a Dios. Damos gracias al Señor
por todos ustedes. Y bueno, hoy el Señor también tiene una palabra de bendición para todos nosotros. Y vamos rápidamente a la palabra. Yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Y vamos a estar hablando de la vid verdadera. Hoy vamos a hablar y el tema, el mensaje se ha titulado Aferrados a Jesús. La vid verdadera. Aferrados a Jesús. La vid verdadera. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aleluya, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra preciosa? Amén. ¿Cuántos conocen este pasaje de las Escrituras y se gozan? Porque es palabra de Dios, es la palabra de poder, es la palabra que nos fortalece y nos hace libres y nos permite vivir conforme los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. Porque para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas tenemos que estar aferrados a Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda haber salvación, que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza la vid alegóricamente para explicar a sus discípulos la importancia de estar arraigados en Él y en sus enseñanzas. Este es el punto fundamental de esta escritura, que debemos de estar aferrados a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le está hablando a sus apóstoles antes de ir al Getsemaní, antes de pasar por toda la dura prueba de la cruz, antes de ir entregando su ministerio, ministra a sus apóstoles, a quienes han creído en él, a quienes le han seguido y a quienes él hizo depositarios de su mensaje para ir a llevarlo a todas las naciones de la tierra. Fueron los 12 apóstoles, por eso la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, está fundamentado sobre las enseñanzas de los apóstoles, sobre las doctrinas apostólicas. Y nuestro Señor Jesucristo les vuelve a recalcar la importancia de estar arraigados, agarrados, que no se suelten de las enseñanzas y de la palabra que Él les ha impartido. Y eso va con todos nosotros, porque si nosotros estamos buscando cada día honrar a Dios realmente con una vida fructífera para Dios, tenemos que estar recibiendo esta palabra con la misma actitud
con que la recibieron los apóstoles en ese momento. Es importante que tú entiendas que este mensaje no era solamente para los apóstoles, sino para todos los que habrían de creer en Jesús por el mensaje que ellos dieron a la humanidad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo entonces utiliza aquí un lenguaje figurado que es la alegoría. Está haciendo alusión a un mensaje espiritual a través de una ilustración que es simbólica, nos habla de lo que significa el mensaje. La uva era una fruta muy importante para el pueblo de Israel. La uva era algo que hacía que en esos tiempos de Jesús era supremamente usado, como tal vez en nuestra tierra aquí en Colombia se usa el café. El café es un cultivo que para nosotros los colombianos ha sido supremamente importante a través de la historia. Lo mismo era para el pueblo de Israel la uva. Y la uva y la uva en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo tenía esa importancia para el pueblo de Israel en esa época, lo mismo que el café para nosotros o los frutos en otras diferentes tierras, ¿no? Dice que la vid, voy a leerles un poquito de lo que significa la vid. En horticultura, la vid es una planta trepadora de tronco retorcido con renuevos o ramas tiernas y largas, flexibles y nudosas que brotan de la planta. Tienen hojas alternas, pecioladas, grandes y partidas en 5 lóbulos puntiagudos, hecha flores verdosas en racimos que se transforman en uvas. El fruto de la vid es, pues, la uva. Entonces, aquí en esta porción de la Escritura, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo comienza haciendo alusión precisamente a ese fruto, a ese producto agrícola, y dice, yo soy la vid verdadera. Él se compara con esa rama, con ese árbol. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo está ilustrando a la iglesia como un producto, como un fruto que depende de Él mismo, que es la vid verdadera, la vid que depende, la vid que produce la vida, la vid que hace que las ramas puedan tener esa vida que necesitan para dar fruto. Apartados de ese tronco que es Jesús, las ramas no pueden dar fruto. Veamos cómo dice que el labrador preparaba la tierra, se plantaban las vides a lo largo de las colinas y se protegían de los animales, de las personas mediante cercos. O sea que el labrador, que es el que sembró esa planta, es la persona que cuidaba que esa planta pudiera crecer en el campo, en esos lugares donde se cultivaba, donde se sembraba la vid, y la tenía que proteger, tenía que preparar la tierra, tenía que hacer unos cercos para evitar que vinieran los animales, para evitar que vinieran las personas a robar ese fruto de esa vid, porque era prácticamente el negocio de esos hombres en esa época, en el pueblo de Israel. Lo mismo que cuando nuestro Señor Jesucristo fue encontrado por sus padres en un día que se había perdido y lo encontraron allá con los doctores, con los maestros de la palabra, diciendo, ¿por qué me buscáis si estaba aquí averiguando los negocios de mi padre? Estaba aquí aprendiendo de los negocios de mi padre. O sea, también la vida, la iglesia es parte de los propósitos de Dios en este mundo. Las vides se cultivaban y se podaban para que rindieran el máximo de fruto posible. O sea, esas vides tenían que ser cuidadas y tenían unos cuidados muy especiales para que esas vides pudieran dar fruto realmente para Dios. Dentro de ese cuidado que tenía que tener esas vides, hay una parte fundamental que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y es la poda. La poda es cortar de esa rama, de ese arbusto, todo lo que no servía para que en su momento esa poda pudiera hacer que el arbusto pudiera dar un fruto mejor. Entonces, volvamos a leer un poquito de este versículo de Juan 15 para que podamos ir entendiendo esta parte. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, los pámpanos nos hablan de las ramas, esas ramas que tienen que estar insertadas a ese árbol, a ese tronco, para que pueda dar fruto. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y esa era parte del cuidado que tenía que hacer la persona que cuidaba, el labrador, para que ese arbusto diera mejores frutos. Tenía que quitar las ramas que no estuvieran produciendo fruto. Y dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice la palabra que ya vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, pues obviamente hay que estudiar mucho este tema de la vid y de los pámpanos para poder entender el mensaje que Jesús nos estaba dando. Voy a leer un poquito acá porque es importante que esto lo tengamos claro. Dice, el labrador sabe que cuando el cuerpo principal de una vid alcanza determinado tamaño, se le corta la punta para forzar el desarrollo de los brotes laterales. Dicha poda detiene el crecimiento de la punta y nutre a las nuevas ramas. Al crecer esas ramas laterales, cada una produce tanta fruta como hasta entonces había producido toda la planta. O sea, yo más o menos lo puedo ver así. Y yo no soy un experto en los temas agrícolas, pero cuando uno estudia acá puede entender de qué se trataba. Cuando el arbusto iba creciendo, cuando el labrador veía que el arbusto iba creciendo, en determinada altura cortaba la punta para que las ramas se extendieran hacia lo ancho y pudieran crecer más nutridas por ese tronco poderoso que era el tronco de la vid. Entonces, ese tronco era el que impartía la vida a esas ramas, pero si el tronco seguía creciendo, pues obviamente iban a salir muchísimas ramas y esa vid iba a ser muy grande, pero no iba a tener mucho poder para dar fruto. Entonces es importante ver cómo el labrador corta la punta de la vid para que ese tronco no crezca tanto, pero sí crezca hacia lo ancho y las ramas salgan más fortalecidas y más nutridas. Entonces, en ese momento comenzamos a ver cómo operan estos principios espirituales, porque yo comparaba eso con los ministerios. Como muchas veces, a veces comenzamos un ministerio y queremos ver un ministerio grande, queremos que vengan las multitudes, pero el ministerio no se ha fortalecido dentro de un crecimiento espiritual verdadero. Los creyentes de esa congregación muchas veces necesitan crecer espiritualmente. Bájame más, por favor. Los creyentes necesitan crecer espiritualmente para que ese ministerio sea fortalecido desde sus fundamentos. Entonces, ese árbol, para que pudiera crecer, muchas veces tenía que ser cortado en su crecimiento. Ahí vemos un principio espiritual que nos ayuda a nosotros a entender las maneras como Dios obra. Dice la palabra del Señor que al que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. O sea, cuando nosotros sabemos trabajar como equipo, como hijos de Dios, entendiendo que lo más importante antes de crecer en volumen, antes de crecer hacia arriba, es crecer nosotros poderosamente en las doctrinas que nuestro Señor Jesucristo enseñó a su iglesia. Cuando nosotros comenzamos a crecer en ese conocimiento, obviamente ese ministerio se va a fortalecer y esa vid va a poder comenzar a dar frutos verdaderos. Esas ramas que somos cada uno de los creyentes que hemos recibido a Cristo y que estamos caminando en esa obediencia a la palabra de Dios, vamos a comenzar a dar más frutos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando acá. Ahí dice, el robusto tronco de la vid, bien arraigado en la tierra, aporta alimento a todas las ramas largas y fértiles.
La poda permite que la vid sea más robusta y sus pámpanos más fructíferos. O sea, la poda, el cortar esas ramas que no están dando fruto, dice que permite que la vid sea más robusta y sus pámpanos más fructíferos. Muchas veces dentro de un ministerio, dentro de una congregación, esas personas que no entienden la importancia de crecer, hacen rezagar a los que realmente están dando fruto. Y muchas veces los que están dando fruto se dejan contagiar de esa falta de actitud de las personas que no están comprometidas con el ministerio. Y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Dice, ahí la palabra dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, esas ramas que no están aferradas fuertemente se están secando, están haciendo que todo el fruto del árbol sea menor. Y Dios quiere que ese árbol y esas pámpanos den mucho fruto. Y esos pámpanos somos nosotros, cada uno de nosotros. Tenemos que dar fruto en lo personal, tenemos que dar fruto ya en un crecimiento espiritual, llevando la presencia de Dios a muchos, porque necesitamos que la palabra de Dios corra y llegue a muchos. Nosotros somos esas ramas del árbol que es Cristo, y nosotros necesitamos entender que nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual es lo que permite verdaderamente dar fruto para Dios. En el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Es como esas hojas de esa rama, de ese tronco, que están ahí, pero no dan fruto. Por eso dice, el que en mí no permanece. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos en una iglesia, pero no estamos entendiendo verdaderamente el propósito por el cual estamos en ese lugar, no estamos permaneciendo. Podemos estar en la iglesia, pero no estamos permaneciendo. Y muchas veces podemos estar en la iglesia y de pronto damos fruto por un tiempo, de pronto estamos haciendo las cosas por un tiempo, pero a veces bajamos nuestra intención. Por eso dice, el que en mí no permanece, quiere decir el que no permanece constante en su oración, creciendo en ese conocimiento de Cristo, en esa obediencia al llamado, en esa necesidad que hay en el mundo de llevar esa presencia de Cristo, pero no la podemos llevar de cualquier manera, no solamente con buenas intenciones. Necesitamos ser fortalecidos en el conocimiento de la palabra, necesitamos ser fortalecidos en entender la necesidad de nuestra obediencia al llamado de Dios, para poder dar fruto para Dios. Pero no es conforme a nuestros pensamientos, es conforme a lo que Cristo nos está enseñando. La palabra de Dios nos muestra no solamente las cosas que fueron, también nos muestra las cosas que son, las que están sucediendo ahora. Y cuando nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo delante de nuestros ojos, cada día vamos a entender que hay más necesidad de que la iglesia se fortalezca y se active. En estos momentos vemos una iglesia que se está moviendo. Pero también hemos visto una iglesia que a veces se rinde. Estamos viendo una iglesia que a veces se aparta de las cosas de Dios porque las circunstancias difíciles hacen que muchas veces demos más importancia a cosas que Dios nos dice, no se preocupen por estas cosas, no se preocupen cómo van a comer, cómo van a vestir, porque Él dice que debemos buscar primeramente que los propósitos que Él le ha dado a nuestras vidas se cumplan para que en esa misma medida Dios nos pueda bendecir.
Esa palabra es una promesa de Dios que se cumple cuando nosotros estamos realmente comprometidos en no dejarnos apartar de esas formas como Dios nos enseña a pelear nuestras batallas. Cuando tú estás aferrado, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, aférrense a mí, aférrense a las palabras, no suelten esta palabra que yo les he dado, declaren esa palabra, confíen en esa palabra, porque la palabra de Dios se cumple. Yo soy la palabra hecha carne. Entonces, por eso dice, yo soy la vid, yo soy la vida. Cuando tú estás aferrado a Cristo, estás recibiendo esa vida que viene no solamente de Él, sino que también estás recibiendo promesas y cumplimientos de las promesas que Dios te ha dado. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí. O sea, si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, tú tienes que pensar que Jesús está contigo. El Espíritu de Dios, como lo hemos visto, es la fuerza que nos levanta en los momentos difíciles, recordándonos todo lo que Jesús nos ha enseñado. Cuando tú tienes esas promesas, cuando tú tienes al Espíritu Santo, no puedes rendirte, porque Jesús dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y cuando nos apartamos de Jesús, obviamente vamos a caer en la trampa del maligno que pretende apartar a los hijos de Dios de sus caminos, llenándolos de problemas, llenándolos de pensamientos, llenándolos de temores. Y esa es la forma como Él sigue operando. Él sigue operando de esa manera y nosotros no podemos permitir que esos pensamientos nos gobiernen. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y lo que está diciendo es, no va a tener el poder, no se van a poder cumplir las promesas de Dios en él, porque esa persona que se aparta y que permite que las cosas la aparten, va a caer precisamente en las tinieblas. Dice, será echada fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué significa? Que esa persona va a caer en cosas donde van a venir más opresión, va a venir más maldición, van a venir circunstancias más difíciles, porque el diablo simplemente oprime a aquellos que se están rindiendo porque no quieren que se vuelvan a levantar con Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, no caigas en esa trampa, no te rindas, persevera en pelear tu batalla, no te rindas, apartado de mí nada podéis hacer. En la medida que tú te aferras al conocimiento de la palabra de Dios, por eso dice, ahí en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí, en el versículo 7 dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así como en el versículo 6 está diciendo que el pámpano que no da fruto será echado fuera y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, quiere decir que van a caer en trampas del maligno y van a entrar en opresión. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ahí es cuando tú vas a decir, yo necesito tener la capacidad para no rendirme en los momentos difíciles, necesito tener la capacidad para poderme levantar en lo que Jesús ha dicho en su palabra, en el nombre de Jesús. Mire, aquí hay una parte supremamente importante y dice, ¿qué es lo que significa la vid? En el Antiguo Testamento, la vid representa al pueblo de Israel. Y todos sabemos que el pueblo de Israel era en un principio la vid. Dice el Salmo 80, versículos 8 y 9. Dice, hiciste venir una vid de Egipto.
Echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. O sea que Israel era esa vid que en un principio Dios estaba levantando, Dios como el labrador. O sea que Israel, ¿sí? Pero que el pecado de Israel, su idolatría, todos los errores que cometió, todo el pecado que vino sobre la nación de Israel, dice que lo convirtió en una vid salvaje que solamente producía uvas amargas. Ahí en Isaías 5, versículos 1 en adelante dice, fíjate con respecto a esto que habla la palabra en cuanto a la nación de Israel como la vid, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Se está hablando de de un fruto que Dios esperaba de esa vid y que no fue lo que Dios esperaba. Dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, dice el Señor. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré a su cerca y será hollada. Fíjate que el labrador normalmente tenía que cuidar su viña, hacía unos cercos para que los animales y para que los hombres no robaran el fruto de esa viña. Pero sin embargo, aquí el Señor está diciendo que Israel, que era esa vid que Dios había levantado, no había dado el fruto que él esperaba, y dice que él iba a quitar el cerco alrededor de esa viña. Entonces dice el versículo 6: haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Acuérdate que la poda es una de las partes más importantes, porque en la medida que se cortan todos esos cogollos, que se cortan todas esas puntas y las ramas comienzan a recibir más alimento del tronco, ese fruto, esa vid va a comenzar a dar más fruto. Y los cogollos van a salir con más verdor y todo ese árbol se va a robustecer. Pero como esta vid que era Israel no comenzó a dar fruto, dice que Dios le quitó todo ese cuidado, le quitó ese cerco, y mira lo que pasó en el versículo 6. Dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos esta enseñanza, esta palabra de Dios, estamos entendiendo que Israel era los llamados a recibir primeramente todo la bendición, para que a través de ella todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Pero Israel se apartó de Dios y comenzó a permitir que las cosas del mundo los dañaran, los contaminaran, los atrajeran, la idolatría, la hechicería, el pecado, la inmoralidad, y eso permitió que Dios tuviera que quitar esa protección que tenía sobre la nación. Entonces en el versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. O sea, vinieron todas esas opresiones que han venido sobre la historia del pueblo de Israel. Cuando nosotros comenzamos a estudiar esto, nos vamos a dar cuenta que Dios nos llama a cumplir esos propósitos ahora en Cristo Jesús. Dice
que ya en el Nuevo Testamento la condición de la vid pasa del pueblo de Israel a Jesús. Entonces Jesús ahora es la vid. Dice, Cristo mismo dice, yo soy la vid verdadera. Jesús es la verdadera vid que cumplió con los que Dios tenía para Israel. En lugar de Israel como pueblo de Dios, es ahora tomado por Jesús. El lugar de Israel es tomado ahora por Jesús, y la vid y sus discípulos somos nosotros. La vid es Jesús y las ramas somos nosotros. Ahora dice que esas ramas somos nosotros y somos los que estamos llamados a cumplir esos deseos de Dios de que nosotros demos un fruto abundante para Él. Pero no podemos simplemente llenarnos de orgullo porque Dios nos ha tenido por dignos de ser instrumentos de Él y hacer que nuestras vidas simplemente den un fruto ahí de cualquier manera para Dios. Debemos esforzarnos por dar mucho fruto para Dios. Porque así como Dios desechó a Israel o cambió las promesas para Israel y nos las entregó a la iglesia de Cristo, así también Dios puede desechar a cualquiera que no quiera entender la importancia de caminar dando fruto para Dios, cumpliendo los propósitos de Dios a la luz de su palabra. O sea, no puedes desconocer a Jesús, no puedes desconocer la palabra de Dios, no puedes despreciar el conocimiento y tenerlo en poco, sino que en la medida que nos fortalecemos vamos a hacer esos árboles robustos, esas ramas fructíferas para Dios, y vamos a crecer como iglesia y vamos a ver que la iglesia va a ser poderosa para llevar el mensaje de Cristo, porque es una iglesia edificada en la palabra de Dios. O sea, ya no es por la sangre de judía que el pueblo de Israel se conecta o se relaciona con Dios, es ahora por la relación con Jesús. O sea, Dios, toda potestad se la da a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos hoy caminando en la fe de nuestro Señor Jesucristo, estamos caminando en la autoridad que Dios da a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí en Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto le dice a los apóstoles, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya hemos hecho como un propósito comenzar a caminar en el campo del evangelismo de una manera más fuerte, más comprometida. ¿Cuántas almas has ganado para Dios en estos días? Porque ese es el fruto. Tú puedes dar fruto de obediencia, fruto de santidad, fruto de amor, fruto de fe, pero también tienes que dar fruto para Dios ganando almas para Dios. Porque en la medida que tú ganas almas, dice la palabra, el que gana almas es sabio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, el propósito fundamental de la palabra de Dios es ganar almas, rescatar almas. En estos días hemos visto muchas personas partir y quiera Dios que muchos hayan ido con el Señor. Sabemos que no todos lo van a lograr. Pero si nosotros tenemos hoy un día de vida, tenemos que entender que hoy debo aferrarme a Jesús. Debo reconocer que si yo me aparto de Él y me voy tras cosas del mundo, me voy tras otros sueños, tras otros pensamientos, no voy a estar dando fruto para Dios. Y que por más cristiano que yo haya sido, si yo en un momento dejo de dar fruto para Dios, me voy a secar y voy a ser arrancado. Y voy a ser desechado, porque dice la palabra que toda pámpano que no dé fruto será echado fuera. Ahí dice, ¿no? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí es donde nosotros necesitamos escuchar esta palabra hoy. Recordemos que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Que la verdadera vid es Cristo. Que las promesas de Dios vienen en Cristo Jesús para todo aquel que en Él cree.
Que cuando nosotros estamos sensibles a la voz de Dios y comenzamos a no dejarnos sacar de ese espíritu que Dios quiere en nosotros, no nos dejamos sacar de los propósitos de Dios y estamos peleando con todas las fuerzas de nuestro corazón, vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en ese fruto abundante que vamos a dar para Dios. Vale la pena, porque así como hemos hablado de las promesas de Dios, que son promesas que se cumplen desde ahora, porque hay muchas promesas para este mundo, pero hay promesas para cuando partamos de este mundo. Y nada de lo que hay en este mundo se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando tú escuchas este mensaje, puede que en este momento estés pasando por un momento de indecisión espiritual. Estás permitiendo de pronto que cosas de este mundo te saquen de ese propósito de Dios. Estás permitiendo que los temores, ver fallecer personas, yo creo que eso le baja la fortaleza a cualquiera. Ver tantos enfermos, ver tantas noticias terribles de las angustias y las necesidades de las personas, yo creo que eso puede menguar las fuerzas de cualquiera. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, cuando encontramos en sus palabras esas verdades que nos pueden levantar, ahí es cuando nosotros comenzamos a no permitir que nada nos saque, que podemos fortalecernos en nuestras emociones, que podemos fortalecernos en nuestros sueños, porque sabemos que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, no es ligero, es muy importante que tú entiendas y que cada uno de nosotros entendamos que el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Y si queremos dar fruto, porque nuestro Señor Jesucristo les decía, si ustedes son mis discípulos, necesitan estar pegados a mí como las ramas, como los pámpanos a la vid, para que no se sequen. Nosotros debemos estar pegaditos a Jesús, amando sus promesas, amando. Hoy le compartí a una persona que encontré en la calle y era una persona que hace mucho tiempo conozco, pero que nunca le había podido compartir por muchas circunstancias. Y yo me imagino que a todos nos pasa eso de alguna forma siempre, con alguien que no le hemos podido compartir. Pero lo tenía en mi corazón y mi esposa me escuchaba decirle, esposa, no le he podido compartir a esta persona porque a veces tiene tantas actitudes difíciles, pero me preocupa mucho que esa persona de alguna manera somos amigos, pero cuando se tocan las cosas de Dios, si una vez pone esa actitud que hace difícil compartirle. Pero comencé a orar por esa persona y hoy tuve la oportunidad de compartirle, con la tremenda bendición de que esta persona hoy estuvo dispuesta para recibir la salvación en Cristo. Cuando yo estaba meditando si le compartía, porque hay que a veces ser sabio, hay que pedirle a Dios sabiduría, ¿cuándo es el momento para compartirle a esta persona? Porque comencé a orar, hice la tarea completica, comencé a orar por esta persona y dije, Señor, ¿cuándo es el momento para que yo le pueda compartir a esta persona? Y el Señor, cuando yo estaba ahí en ese momento, me decía, es el momento. Y yo comencé a ver que venían personas y que se hacían alrededor. Dije, pero ¿cómo le comparto si está rodeado de personas? Pues obviamente me fui acercando poco a poco y cuando menos pensé, todo el mundo se retiró como preparándome el momento para poderle compartir. Y no hubo nada más hermoso. Yo cuando evangelizo a alguien, normalmente soy muy claro y muy objetivo en compartirle a esa persona. Pero hoy alcancé a quebrantarme, mi voz tembló de la emoción. Dije, wow, Señor, gracias por permitirme, porque algo que yo no podría perdonarme es que esta persona parta de este mundo y no haberle compartido la palabra siendo yo un predicador del evangelio. Entonces,
Así mismo te puede pasar a ti. Tú puedes tener muchas personas a tu alrededor y necesitas ganarlas para Cristo. Necesitas presentarle a Cristo. Necesitas orar porque Jesús dice, apartados de mí nada podéis hacer. Necesitas prepararte espiritualmente. Necesitas conocer la palabra. Necesitas santificarte porque si estás lleno de pecado o de mundanalidad, cuando vas a predicar no va a haber poder. Cuando tú necesitas compartirle a alguien, tienes que estar lleno del Espíritu para que esa unción te permita tocar el corazón de esa persona, porque necesitamos dar mucho fruto para el Señor. Apartados de Jesús no lo logramos. Y en este momento que tú tal vez tengas que tomar decisiones difíciles en la vida, de pronto, no sé, como todas las noticias que se ve, el trabajo, muchas personas han sido despedidas de su trabajo. Eso puede desmotivar a muchos. Pero si tú dices, no importa la circunstancia por la que estoy pasando, me voy a levantar a evangelizar. Voy a llevar el mensaje de Cristo a muchos. Nuestro Señor Jesucristo lo dice ahí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si estás viendo a alguien enfermo, puedes pedir por sanidad, puedes orar por sanidad. Si estás viendo a alguien con problemas económicos, puedes orar por provisión. Si estás viendo personas quebrantadas porque todo el esfuerzo de sus vidas está cayendo al suelo, puedes orar para que vengan nuevas fuerzas. Pero necesitas estar pegado de Jesús, aferrado a Jesús. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si tú quieres glorificar a Dios, no solamente es estar diciendo gloria a Dios, sino dando fruto para Dios. Porque podemos estar glorificando a Dios con nuestras palabras, pero Dios quiere que más que nuestras palabras, nuestra obediencia y nuestra diligencia para llevar la salvación a muchos sea la ofrenda que tú colocas en el altar de Dios. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. O sea, Jesús es la vid verdadera. El Padre es el labrador. Nosotros somos las ramas. Hay tres cosas importantes para que nosotros entendamos hoy. Primero, que toda vid requiere que un labrador la cuide. Segundo, requiere que el labrador la pode. Y requiere de ramas que produzcan fruto y más fruto. O sea, tal vez muchas cosas Dios las va a cortar de nuestras vidas para que dejemos de crecer tal vez en sueños y en pensamientos que no son los correctos. Y tú puedas pensar, pero ¿por qué? Si este es el anhelo de mi corazón, hay cosas que no te dejan. Y si sigues volando tan alto, no vas a poder pensar en lo que Dios quiere para tu vida. Pero si en ese momento muchas cosas hoy se cortan, es porque Dios quiere que crezcamos más hacia los demás, que crezcamos más para que seamos más fructíferos, que crezcamos más en Cristo, que seamos más nutridos de la vid que es Jesús y seamos más aferrados cada día a Él, porque en estos momentos en los que todo se está perdiendo, lo único real en tu vida se llama Jesús, lo único real en nuestras vidas se llama Jesús, y lo único que verdaderamente es importante para Dios es que demos un fruto abundante para la gloria y honra de Él. Entonces, amado, yo te bendigo hoy. Yo quiero que tú
recibas esta palabra y no olvides que aferrados a Jesús en este tiempo vamos a poder dar más fruto que en cualquier otro momento, porque en estos momentos de dificultad es cuando más necesitamos mirar a Dios. El quebrantamiento y las circunstancias difíciles son las mejores oportunidades para que busquemos a Dios. Nadie busca a Dios cuando está en las buenas, cuando está lleno de bendiciones. Todo el mundo busca a Dios cuando está en los momentos difíciles. Por eso, no tengas en poco esta palabra y levántate en una fe fructífera para Dios, para la gloria y honra de su nombre, en Cristo Jesús. Amado, te bendigo en el nombre de Jesús. Y no olvides dar fruto para Dios en las responsabilidades como hijo de Dios, en tus diezmos y ofrendas, que son doctrinas bíblicas como Dios ha enseñado en su palabra. Amado, te bendigo en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Te damos gracias por este tiempo y por la vida de todos aquellos que hoy han escuchado este mensaje en Cristo Jesús.